Cuando firmé aquel contrato de 1.000 millones, jamás imaginé que la historia detrás de ese acuerdo me arrastraría hasta los rincones más dolorosos de mi pasado. Para todos, yo era Manuel Herrera, un empresario curtido, dueño de una de las constructoras más influyentes de América Latina. Nadie veía la sombra que arrastraba desde hace 30 años, el nombre que me perseguía en silencio, el hijo que había perdido cuando apenas tenía 20 años y una vida completamente destrozada por errores que ya no podía modificar. El hijo cuyo rostro no recordaba, pero cuya ausencia se me clavaba en el pecho cada noche. El proyecto que estábamos a punto de firmar era el más grande de mi carrera, una expansión urbanística que cambiaría el rostro de la ciudad durante al menos una década. Por primera vez, un fondo internacional, Helix Global Investments, había aceptado trabajar con nosotros, y aunque sus representantes tenían fama de fríos, estrictos y despiadados, yo jamás imaginé que uno de ellos se convertiría en el detonante de todo lo que estaba a punto de desmoronarse. El primer día que lo vi entrar a la sala de conferencias, lo reconocí sin reconocerlo. Algo en su postura me perturbó, una mezcla de orgullo y rabia contenida. Caminaba con la seguridad de quien ha construido su propio imperio desde cero. Era joven, demasiado joven para dirigir una negociación de 1.000 millones. 32, quizá 33 años. Traje impecable, mirada dura, mandíbula tensa. Pero lo que de verdad me estremeció no fue su presencia, sino la forma en que me miró, como si fuera un enemigo. Como si me conociera. Como si me odiara. Señor Herrera, dijo tras sentarse frente a mí, sin ofrecerme la mano. Espero que esta vez sí se tome esto en serio. No estamos aquí para perder el tiempo. No supe qué responder. Aquel tono era insultante, casi humillante, como si yo fuera un empleado al que se reprende por un error. Mis socios se removieron incómodos, pero él no apartó su mirada de mí. Aquello no era simple arrogancia corporativa. Era personal. Al final de la reunión, que duró 3 horas bajo una tensión que podía cortarse con un cuchillo, él fue el último en levantarse. Se inclinó hacia mí lo suficiente como para que solo yo lo escuchara. ¿Siempre le temblaban las manos al firmar? Susurró con una sonrisa burlona. Pensé que alguien como usted tendría más carácter. Me mordí la lengua para no responder. Salió de la sala dejándome con el corazón acelerado, como si sus palabras hubieran rasgado una herida vieja que creía cerrada. No sabía quién era ni por qué parecía odiarme. Pero su mirada, esa mirada me perseguiría toda la noche. Su nombre era Márquez Álvarez, aunque en Helix todos lo llamaban simplemente Álvarez. Sus padres, según los documentos que vi, habían muerto cuando él era adolescente y había crecido en hogares temporales antes de ser adoptado por una familia europea. Había estudiado en universidades prestigiosas, trabajado en Wall Street y escalado posiciones con una rapidez que rozaba lo imposible. Tenía fama de brillante, calculador y emocionalmente inaccesible. Un prodigio financiero que había convertido a Helix en una potencia en mercados emergentes. Pero nada de eso explicaba por qué parecía detestarme. Las reuniones continuaron durante semanas. Él no perdía una oportunidad para corregirme, desacreditarme, poner en duda mis decisiones frente a todos, incluso cuando yo tenía la razón. Mis socios comenzaron a preguntarme en privado si había tenido algún conflicto previo con él. Yo negaba una y otra vez, pero dentro de mí crecía una inquietud que no sabía cómo poner en palabras. Una tarde, tras una discusión absurda sobre los porcentajes de participación, me pidió hablar a solas. Me llevó a una sala vacía y cerró la puerta con un golpe seco. Dígame algo, Herrera, dijo apoyándose en la mesa, cruzando los brazos. ¿Siempre fue tan hábil para lavarse las manos? No entendí qué quería decir. Si tiene algo que decir, dígalo directamente. Oh, créame que lo diré, respondió acercándose un poco más. ¿Cuántas veces se puede abandonar a alguien antes de que la culpa haga efecto? Estoy curioso. Mi respiración se cortó por un instante. No supe por qué esas palabras me helaron la sangre.
Apenas pude responder. No sé de qué está hablando. Claro que sabe, replicó sin dudar. Usted sabe perfectamente lo que hizo. Me di la vuelta para evitar mirarlo, pero su voz me siguió. ¿Le pesa? ¿Alguna vez pensó en lo que pasó después? ¿O simplemente siguió con su vida como si nada? Su rabia era real. No era fingida, ni profesional. Era visceral. Dolorosa. Señor Álvarez, logré decir controlando mi voz, no tengo idea de qué es lo que cree que hice, pero le exijo respeto. Esta negociación es estrictamente profesional. Él rió. Una risa amarga, cargada de resentimiento. Profesional, repitió como si la palabra le resultara absurda. Claro. Para usted todo es profesional. Hasta abandonar a su propio hijo. Sentí que mi cuerpo completo se paralizaba. Mis manos temblaron. Mi visión se nubló por un instante. Hace décadas que nadie mencionaba ese episodio. Nadie sabía. Nadie excepto Sara, la madre del niño, y quizás sus familiares. Pero ellos jamás me perdonarían, y mucho menos compartirían nuestra historia con alguien como él. Me di vuelta lentamente, tratando de mantener el control. ¿Qué sabe usted de mi vida privada? Todo, respondió con una frialdad que me atravesó. Más de lo que imagina. Y salió de la sala dejándome completamente descolocado, con el corazón latiéndome en los oídos. Esa noche no pude dormir. Recordé a Sara llorando mientras sostenía al bebé, recordé el día en que nos peleamos, recordé mi cobardía, mi inmadurez, mi huida. Nunca supe qué fue de ellos. Nunca volví a ver a mi hijo. Creí que Sara me odiaría tanto como para asegurarse de que jamás lo encontrara. Con los años aprendí a cargar ese peso como un castigo inevitable. Pero ¿cómo demonios sabía ese hombre sobre mi pasado? Al día siguiente no pude evitar mirarlo con otros ojos. Ya no veía a un ejecutivo arrogante, sino a alguien con una herida profunda, similar a la mía. Cada frase suya tenía doble filo, cada gesto parecía diseñado para ponerme a prueba. Y yo, sin saber por qué, me encontraba atrapado en un miedo irracional. Un miedo que no había sentido en 30 años. Una noche, después de una interminable jornada de trabajo, decidí seguirlo discretamente al salir del edificio. Necesitaba entender. Necesitaba respuestas. Él caminaba con paso firme, como si conociera cada rincón de la ciudad. Tomó un taxi y yo otro. Lo seguí hasta un barrio residencial lujoso. Se bajó y caminó hacia un edificio moderno. Antes de entrar, se detuvo un segundo, sacó algo de su bolsillo y lo observó. Parecía una fotografía. Mi corazón dio un vuelco. No podía ver bien desde donde estaba, pero esa fotografía, había algo en su manera de sostenerla que me inquietó profundamente. Como si fuera un objeto sagrado. Como si guardara dentro un secreto demasiado grande. Cuando él entró al edificio, yo retrocedí. No tuve valor para acercarme más. Pero esa imagen quedó grabada en mi mente. La mañana siguiente, él pidió una reunión urgente. Todos esperábamos más tensiones, más críticas, más choques. En cambio, llegó con un silencio que no le conocíamos. Se sentó frente a mí, abrió una carpeta y colocó el contrato sobre la mesa. Es hora de firmar, dijo sin emoción aparente. Todos mis socios celebraron. La negociación había sido un infierno, pero finalmente llegábamos al paraíso. Yo, en cambio, sentí un nudo en el estómago. Tomé la pluma con mano temblorosa. Él me observaba con la misma intensidad del primer día, pero ahora había algo más en su mirada. Algo que me heló la sangre. Dolor. Dolor verdadero. Cuando firmé, él tomó el documento, lo revisó en silencio y luego dijo algo que me dejó sin aliento. Ahora sí podemos hablar, Manuel Herrera. Lo que viene después ya no tiene nada que ver con negocios.
Me miró Durante fijamente. varios segundos no pude moverme, Porque el hombre al ni que hablar, acaba de ni estrecharle siquiera la mano respirar. es el hijo que abandonó. Marcus, mi hijo, mi propio hijo, se quedó allí, observándome como si esperara que yo me derrumbara en cualquier momento. Y tal vez eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. Mis socios miraban con desconcierto, sin saber qué estaba pasando. Él, en cambio, parecía haber esperado ese instante por años. Señores, dijo con un tono calculadamente profesional, necesitamos la sala. Solo el señor Herrera y yo. Uno de mis socios intentó protestar, pero Marcus lo interrumpió con una mirada tan fría que nadie se atrevió a decir nada. En cuestión de segundos todos salieron, cerrando la puerta tras ellos. El silencio que quedó entre ambos era tan espeso que casi podía tocarse. Él se sentó con calma, entrelazando las manos sobre la mesa. Yo apenas podía mantenerme de pie. Siéntese, ordenó. Me senté sin discutir. Sentía el corazón palpitando en mi garganta. ¿Cómo? Apenas pude balbucear. Él no me dejó terminar. No me pregunte cómo lo sé. La verdadera pregunta es, ¿por qué lo hizo? No sabía por dónde empezar. Aquellas 3 décadas se comprimieron en mi pecho como un peso insoportable. Aquel bebé que vi por última vez en brazos de su madre, aquel niño al que nunca tuve el coraje de buscar, ahora era un hombre. Un hombre que me odiaba con una fuerza que podía sentirse en el aire. Era joven, logré murmurar. Estaba perdido. Tenía miedo. Ese no fue un buen motivo, lo sé, no lo excusa, pero... La risa que soltó fue amarga, casi cruel. ¿Miedo? Repitió. ¿Sabe qué provoca miedo, señor Herrera? Crecer preguntándose por qué no se es suficiente para que un padre se quede. Crecer sin respuestas. Sin abrazos. Sin protección. Eso es miedo. Lo suyo fue cobardía. Sus palabras eran cuchillos. Pero no aparté la mirada. No tenía derecho a huir otra vez. Sara, tu madre, dije sintiendo como la voz se me quebraba, nunca quiso que te buscara. Y yo no insistí. No supe insistir. Pensé que lo mejor era alejarme, dejar que ella te criara sin mis errores. Marcus clavó los dedos en la mesa como si intentara contener algo dentro de él. Ella murió cuando yo tenía 8 años. Sentí un latigazo en el pecho. Lo sé, continuó antes de que pudiera decir algo. También sé que jamás fuiste al funeral. Ni siquiera llamaste. Ni una carta, ni una excusa, nada. ¿Sabes cómo me dijeron que mi padre se había ido? Que no le interesaba. Que había elegido una vida mejor sin mí. Me cubrí el rostro con las manos. No pude evitarlo. Nunca supe de la muerte de Sara. Nadie me avisó. Nadie me dio la oportunidad de aparecer. ¿Pero y qué? ¿Qué clase de excusa era esa para alguien que había crecido sintiéndose abandonado? Lo siento, susurré. Lo siento con todo lo que soy. No tienes idea de cuánto. Él se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. ¿De qué sirve su arrepentimiento ahora? Gritó, sin poder contenerse. ¿De qué sirve que diga lo siento cuando viví toda mi infancia preguntándome por qué no era suficiente? ¿Por qué usted decidió que yo no valía la pena? Me quedé callado. No porque no quisiera responder, sino porque no tenía una respuesta que pudiera aliviar ese dolor. Lo único que tenía eran restos de un arrepentimiento tardío y una vergüenza que me devoraba desde dentro. Marcus respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad. Durante años busqué información sobre usted, dijo con voz baja. No porque quisiera conocerlo, sino porque quería entender qué clase de hombre abandona a su propio hijo. Quería probarme a mí mismo que usted era exactamente lo que todos decían, un cobarde, un egoísta. Y lo encontré.
Encontré al empresario exitoso, al hombre respetado, al que todos admiraban. Y cada fotografía suya, cada artículo, cada elogio, era una nueva herida. No sabía que me buscabas, respondí con sinceridad. No era para encontrarlo, dijo sin volverse. Era para odiarlo mejor. Para entender mejor el vacío que dejó. Y entonces un día vi una oportunidad. Elix se interesó en Latinoamérica y yo sabía quién era Manuel Herrera. Sabía que algún día tendría que sentarme frente a usted. Y me prometí a mí mismo que lo pondría de rodillas. Una lágrima me resbaló por la mejilla. No pude evitarlo. Ese hombre había levantado un imperio con sus propias manos a pesar del abandono, a pesar de la soledad, a pesar de mí. Y aún así, había vivido con una herida que yo mismo causé. Marcus, intenté decir, eres un hombre brillante. Quiero que sepas que... No me llame así, interrumpió con dureza. Usted no tiene derecho a usar mi nombre. Asentí. Tenía razón. Lo que hiciste, continuó, me marcó. Pero también me impulsó. Todo lo que soy lo construí para demostrarme que no necesitaba nada de usted. Que podía ser más fuerte que su rechazo. Me acerqué lentamente, sin atreverme a tocarlo. Y lo eres. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. No respondió. Su respiración era agitada, como si batallara entre gritarme o marcharse para siempre. Quiero preguntarte algo, dije con cuidado. Si lo que querías era destruirme, humillarme, ¿por qué firmar el contrato? Podrías haber dañado mi empresa de 1000 maneras. Podrías haberte negado a trabajar conmigo. ¿Por qué seguir adelante? Él tardó unos segundos en contestar. Porque no vine a destruirlo, dijo al fin, girándose. Vine a entenderlo. A verlo de frente. A mirar a los ojos al hombre que me dejó atrás. Se acercó hasta quedar a medio metro de mí. Y ahora que lo tengo aquí, no sé qué siento. No es el alivio que esperaba. No es la satisfacción. Solo, una ausencia. Una que usted creó. Me llevé una mano al pecho. Sentía que algo dentro de mí se rompía con cada palabra suya. Déjame resarcirlo, pedí con voz casi inaudible. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido. Sé que no tengo el derecho de pedir nada. Pero, déjame al menos intentar, estar. Sus ojos se llenaron de una emoción que intentó esconder, pero que no pudo. La misma mezcla de rabia, dolor y deseo de pertenecer que yo sentí durante toda mi vida. No quiero un padre, dijo con firmeza. Eso ya no existe. Ya no necesito uno. Pero sí, puedo necesitar respuestas. Asentí. Puedes preguntarme lo que quieras. ¿Por qué no regresaste? Preguntó sin respirar siquiera. ¿Por qué nunca buscaste saber de mí? Tragué saliva. Aquella era la pregunta que más temía. Porque tenía miedo de que no me perdonaras, confesé. Y también porque creí que no merecía volver. ¿Y quién decide eso? Respondió con voz quebrada. ¿Tú? ¿O el niño que quería saber por qué su padre no lo amó suficiente? Me quedé en silencio. Había preguntas que nunca podría responder sin herirlo más. Marcus respiró hondo, se apartó y volvió a sentarse. Tomó un documento de su maletín y lo deslizó hacia mí. No era el contrato. Era la fotografía que vi la noche anterior. En ella aparecía un niño de 7 u 8 años, con ojos grandes y una sonrisa tímida. Un niño que se parecía tanto a mí que sentí que el aire me faltaba. Ella la guardó siempre, dijo Marcus. Y yo también. Toqué la foto con dedos temblorosos. La llevaba a todas partes. Aquello era más de lo que yo merecía. No sé qué quieres que haga, susurré, pero haré lo que necesites. Marcus me observó un largo rato. Finalmente habló. No quiero venganza. No quiero dinero. No quiero un lugar en su vida, todavía.
Solo quiero saber quién soy.